al documental sobre las Islas Marías, o como muchos la apodaron o lo dieron a conocer como el Alcatraz de México. El día de hoy tenemos la dicha y la fortuna de dar a conocer una de las prisiones más atemorizantes a nivel de la prisión de Lecumberri en la Ciudad de México, y vamos a dar a conocer varios aspectos y una de sus particularidades de por qué fue una de las cárceles más atemorizantes, repugnantes e infrahumanas en su momento, y quienes estuvieron involucrados, quienes estuvieron ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto se va a estar explicando y desarrollando durante este documental. Pero antes de entrar de relleno a esto, tenemos que dar a conocer una de sus generalidades y sus particularidades. Es un archipiélago ubicado a 114 kilómetros del puerto de San Blas, Nayarit. Lleva el nombre de las Islas Marías por dos razones. La primera es porque la mayoría de las islas están llamadas María, y la segunda va de la mano con la primera, que es decir que las Islas Marías tienen el nombre de María Madre, María Magdalena y María Ceofas, y la otra es San Juanito. Las primeras tres, la María Madre, que es la única que ha tenido actividad humana, es la que donde se ha ubicado el complejo penal, y las últimas tres han sido reserva natural, que se puede ir a snorkear, se puede ir a bucear gracias a su enriquecida fauna y arrecifes que tiene o corales que tiene esta área de las islas. Pero nos vamos a centrar en lo que es la isla María Madre, que está ubicado, como lo dije anteriormente, a 114 kilómetros del puerto de San Blas, que los únicos medios para llegar, debido a su ubicación, es por medio de barcos o por avionetas, que tienen unos costos un poco elevados debido a su ubicación y por la zona. Ahora, esta isla fue ubicada y fue descubierta por los españoles en su momento en 1526, y después fue nombrada como la Santa Madre de Concepción, la isla, para después ser olvidada por el tiempo, y después se volvió un nido de piratas, y después de esto se volvió uno de los complejos penales, debido a que los mexicanos, o bueno, la milicia mexicana llegó a la isla y llegó a botar a todos los piratas, y se volvió uno de los complejos penales en donde muchos de los prisioneros fueron comunistas, sindicalistas, o no estuvieron a favor de algún político, y también prisioneros de la guerra cristera. Y antes de seguir, tenemos que dejar en claro que muchos de los que fueron partícipes de esto fueron Porfirio Díaz, Plutarco Elías Calles, Luis Echeverría. Y otros que fueron mencionados fueron el director Rodolfo, el director Mujica, que fueron los directores, válgame la redundancia, del complejo penal. Muchos de estos fueron gracias a que fueron nombrados por los mismos presidentes, y llevaron a cabo muchas de las actividades que fueron infrahumanas, que fueron trabajadores de ladrilleras, de producción de sal y la La recolección historia de de las Islas líquenes. Marías, pues es un archipiélago que está ubicado en el Océano Pacífico frente a las costas del estado de Nayarit, ya que tiene una historia única porque combina diversos aspectos naturales, sociales, políticos e históricos, haciéndolo así un tema muy importante, ya que durante más de 100 años esta hacía la función de una prisión federal en México, haciéndolo así un centro penitenciario más antiguo del país, y como este ha tenido diversos cambios a lo largo del tiempo desde su clausura. Pues en el video hablaremos diversos aspectos como su ubicación geográfica, su biodiversidad en el ambiente, cómo fue su historia de penal y los cambios que ha vivido a lo largo de su clausura, ya que se ha vuelto un centro ecológico. Pues ahorita las Islas Marías ya no solo forman parte de un símbolo como castigo y represión, sino como una renovación y conciencialización a la historia y cómo preservar el ambiente. Las Islas Marías han navegado por un mar de trámites por los distintos propietarios que han tenido,
El señor Vicente Álvarez de la Rosa se la rentó al gobernador de la nación en octubre de 1857 para explotar las riquezas naturales del archipiélago, el cual fue anulado por el gobierno de Benito Juárez. El beneficio general de José López Uranga, el 5 de mayo del mismo año, le fueron dadas en propiedad al señor José López Uranga, quienes había solicitado recompensa de sus servicios, pero al servir este imperio le fueron confiscadas. López Uranga se acogió a la ley de amnistía dictada por Juárez el 14 de octubre de 1870. En agosto de 1878 le fueron devueltas las islas y López Uranga las vendió en junio de 1879 en 47,000 pesos al señor Manuel Carrena, quien inicia la explotación de las islas, trabajando a las salinas y sacando maderas preciosas. En enero de 1905, la viuda del señor Carpena, la señora Gela Seda, las vendió al gobierno federal en 150,000 pesos y en mayo de 1905, por el decreto del presidente Porfirio Díaz, las Islas Marías se destinan al establecimiento de la colonia penal. Después de varios intentos fallidos de concesiones, traspasos y arriendos, finalmente un empresario nayarita obtuvo la isla madre en 1878, con el fin de explotar sus recursos, salinas, ganaderías y maderas. Al fallecer, su viuda la puso en venta y fue adquirida en 1905 por el gobierno Porfirio Díaz, que las declaró colonia penitenciaria. Con la compra por parte de Porfirio Díaz empieza la primera de 3 etapas, conocida como Colonia Penal, 1905-1970, de la historia carcelaria de las Islas Marías. Los primeros presos que llegaron a las Islas Marías, de perfiles muy variados, eran con delitos leves y con condenas cortas. También arribaron presos políticos, principalmente comunistas, sindicalistas y cristeros. Estos últimos eran detenidos por realizar actividades religiosas, ya que el presidente Plutarco Elías Calles prohibió la libertad de culto. Se trata pues la conocida guerra cristera. El preso político más famoso fue el escritor y filósofo José Revueltas, que estuvo interno 2 veces. La primera en 1932 con tan solo 16 años por ser comunista, la segunda en 1934 por haber participado en una manifestación de sinarquistas. Ambas estancias fueron cortas, de 6 a 8 meses respectivamente, aunque en realidad pudo haber sido mucho más largas. Revueltas tuvo la gran suerte de coincidir con el general Mújica, que estuvo al frente del penal desde 1928 hasta 1934, el cual en su primera condena lo mandó al continente por enfermedad y durante la segunda lo absolvió, ya que el general consideraba que tener ideas contrarias al gobierno no era un crimen punible con la cárcel. Mújica contribuyó a que los prisioneros estuvieran en instancias más llevaderas. Realizó un estudio para identificar las necesidades de los internos e instaló escuelas con el objetivo de rehabilitarlos. No obstante, en esa etapa se cometieron los peores abusos, ya que los soldados no se preocuparon por la regeneración del condenado, sino más bien por evitar huidas y castigar a los infractores. Hubo asimismo trabajos forzados concebidos como un modelo de rehabilitación a los presos y para que la isla también fuera autosuficiente. Ahí se llevaban a cabo diversas tareas como la albañilería, ganadería y sastrería, etc. Sin embargo, hubo una serie de tareas que los presos realizaban en condiciones infrahumanas, como los trabajos en los hornos de calcinación, donde debían soportar altísimas temperaturas durante más de 72 horas, o en las salineras, donde estaban expuestos a los rayos de sol sin protección alguna, lo que les provocaba grandes lesiones. Afortunadamente, en 1971 se prohibieron los trabajos forzados debido a la ley de las normas mínimas para sentenciados, promovida por el presidente Luis Echeverría Álvarez. Empieza entonces la segunda etapa conocida como la Colonia Penal Federal, 1971-2010. Este hecho supuso un gran cambio. El ejército abandonó el lugar y lo tomó la Secretaría de Gobierno. Por lo tanto, los presos ya pueden vestir de civil, la mayoría vienen acompañados de sus familiares, reciben formación para que aprendan un oficial. El objetivo es ya verdaderamente la rehabilitación. Además, el perfil de los reclusos debía ser hombres menores de 50 años, sanos y sentencias cortas. Lo más destacable es que ningún preso iba obligado, sino que era por solicitud propia. Tenían la ventaja de que podían regresar al continente si lo deseaban, y pasó de ser el infierno del Pacífico, como algunos lo llamaron en la primera etapa, a una prisión modélica. El libro Muro de Aguas, una novela situada en Islas Marías,
protagonizada por 5 jóvenes cuyo único defecto era tener ideología comunista, y entre muros de agua que rodean la isla describe explícitamente cómo vivían aislados, mujeres violentadas y hombres oprimidos, trabajos forzosos, abuso de autoridad o cómo intentaban huir de la tortura. Las vidas humanas no tenían valor cuando estaban frente a las manos equivocadas. Los arrojaban a los barrancos, un sistema penitenciario que no tenía otra ley más que la del más fuerte. Pero también relata cómo estos jóvenes, a pesar de todo ese infierno, jamás perdieron la capacidad de conmoverse, organizarse y de tender a sí mismo a ser serva de la noble profesión de los médicos, y que tendrían los leprosos y heridos. Esta obra inspira en nombre del Centro de Educación Ambiental Cultural Muro de Agua, José Revueltas. Este libro sigue tan vigente como los años en la que se publicó, 1941. De hecho, es uno de los prólogos. Podemos obtener reflexiones escritas por los años más tarde, 1961, que son de mucha utilidad en el tiempo de COVID-19 y en la llamada nueva normalidad. La realidad necesariamente se debe ser ordenada, discriminada, organizada dentro de una composición sometida a términos, requisitos, pero estos requisitos tampoco son arbitrarios, existen fuera de nosotros, son, digámoslos así, el modo que tiene la realidad de dejarse que la seleccionemos, dejarse la realidad que la seleccionemos. ¿Qué significa esto? Significa que la realidad tiene un movimiento interno propio, que no es ese torbellino que se nos muestra con su apariencia, inmediatamente donde todo parece tener 1000 direcciones a la vez. Tenemos entonces que saber cuál es la dirección fundamental, a qué punto se dirige, y tal la dirección será así el verdadero movimiento de la realidad, aquel que debe coincidir la obra literaria. Dicho movimiento alterna de la realidad tiene su modo, tiene su método, para decirlo con sus palabras exactas, su lado mordidor. Como dice el pueblo, este lado mordidor de la realidad en la que se aprende es la que se somete, no es otro que su lado dialéctico, donde la realidad obedece aún de vivir sujeto a las leyes, en los que los elementos contrarios se interpretan y la acumulación cooptativa se transforma cooptativamente. También José Ortiz Muñoz, alias El Sapo, fue reo de las Islas Marías, quien fue acusado de asesinatos múltiples. En la cárcel conoció a José Manuel Martínez Macías, alias El Trampitas. De igual manera estuvo Concepción Acevedo, alias La Madre Conchita, acusada del asesinato de Álvaro Obregón, y José Valentín Vázquez Manrique, alias El Luchador Pancho Valentino, quien fue acusado de robar en la iglesia y de asesinar al sacerdote. También estuvo José Hernández Castillo, preso en las Islas Marías durante 57 años. Podemos hablar de una película que salió en 1951, que fue protagonizada por Pedro Infante y dirigida y escrita por Emiliano Fernández, en el cual nos relataba la vida de los presos que se encontraban en las cárceles de la Isla María. En ese tiempo era permitido que los presos que tuvieran la oportunidad de pagar una cuota de manutención y tenían registro de buena conducta, podían tener a sus familiares en la misma prisión. También cabe aclarar que existían secciones en las que se encontraban solamente mujeres, que habían sido acusadas de algún tipo de delito. El peor castigo que podía haber a mediados del siglo XX era la producción de sal, en la cual se sacaba de la misma agua del mar. Sin embargo, las condiciones en que los presos lo sacaban no eran las correctas, ya que se encontraban descalzos y sin ninguna protección en su piel, por lo que provocaba quemaduras por la misma sal y las altas temperaturas del Pacífico mexicano.
En febrero del 2019, el presidente López Obrador emitió que se cerrara el centro penitenciario, reubicando a la población recluida a comenzar su habilitación, lo que esto se convertiría en un centro educativo y cultural. El 16 de diciembre de 2022, el presidente López Obrador inauguró las Islas Marías o el centro penitenciario, lo que fue como un complejo turístico abierto para todas las personas, donde podrían ir a visitarlas, ver lo que era el centro penitenciario, lo que eran las viviendas de las familias de los reclusos y los labores que ellos hacían, y las habitaciones donde ellos dormían, donde tenían talleres. Las Islas Marías tuvieron dos propósitos. Aparte de volverse un complejo penal, se volvió y se remodeló como un centro vacacional. El complejo penal, ¿por qué cerró también? Fueron por varias razones, pero una de las que llamó la atención fue el costo anual que tenía de mantenimiento este complejo penal. El costo alrededor era de 792.643 miles de pesos por la simple remodelación o el costo de mantenimiento de este complejo penal. A pesar de ello, mantenían eso anualmente. No fue hasta en el 2018 que pasó el huracán Huila, que llegó a destruir por completo el complejo penal, dejando obsoleto la mayoría de las cosas, para que en el 2019 Andrés Manuel López Obrador, así es nuestro expresidente, decidiera cerrarlo para después, varios años después, lo generara un centro vacacional. Este centro vacacional, ¿en qué consistía? Recibía jubilados, familiares, etc. Era un hotel 5 estrellas para él. Pero, ¿qué es lo que llegó a fallar? Primero, los factores económicos, que fue muy, pero sumamente muy caro remodelar y tener la proyección y conseguir esa proyección que quería Andrés Manuel López Obrador para 200,000 personas llegaran en ese lugar. Lo logró abrir en el año 2022, en diciembre, y él estimaba ese número de personas, mínimo unos 150,000 personas. El número que llegaron a visitar el año de inauguración o anual fueron un total de 5,433 personas. Y eso debido a por los múltiples fallos que tuvieron, tanto por los ferries, que los costos del ferry eran muy altos y no se cumplía el número de personas para poder zarpar el barco. Esa es una de las razones. Y otra de las razones también es por las condiciones que tenían para poder recibir a los habitantes, que mayormente eran jubilados o familiares que estuvieron muy apegados a lo que fue la historia de las Islas Marías, en ese entonces que era el complejo penal. Pero este centro vacacional debió de cerrar desde hace mucho tiempo. Sigue abierto, pero no lo quiere cerrar. ¿Por qué? Porque según él tiene estimado que va a volver a generar dinero. Realmente este centro vacacional no ha generado ni la mitad, ni un cuarto, ni un tercio de lo que es las ganancias que invirtieron o el dinero invertido para poder construir este lugar. Ni un 5% han recuperado, pero tienen la esperanza de que se vuelva uno de los atractivos turísticos en un futuro. Pero realmente está muy lejos de la realidad. Para concluir con nuestro video, podemos decir que las Islas Marías son mucho más que un conjunto de islas en el Pacífico de México, pues refleja más un cambio de visión que ha tenido el país con respecto a ciertos temas como la justicia social, la conservación ambiental y la memoria histórica, pues más de un siglo estuvo relacionada estas islas con la reclusión, la disciplina y el aislamiento, pues gracias a diversas políticas y a los esfuerzos institucionales se ha logrado resignificar esto, pues ahora forma parte de un centro ecológico que busca fomentar el respeto a la naturaleza, la historia memorial y la educación con valores.
pues gracias a esto las nuevas generaciones podrán entender más sobre la historia de las Islas Marías. Eso sería todo, gracias.